nada puedo hacer. Glorifícate, Señor. Respalda tu palabra. Que tu palabra se encargue, Señor, de redarguir, de convencer, de libertar, de liberar, de hacer, Señor, de acuerdo a tu voluntad, conforme es enviado tu palabra a esos corazones, a esa mente, a esa alma, Señor, a ese hombre apocado, necesitado, defraudado, afligido, angustiado. Consuélalo, edifícalo, exhórtalo como es tu voluntad, Señor. Me pongo en tus manos y declaro victoria y glorifícate, Señor, en el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Amigo y amiga, podemos ver la palabra del Señor aquí en este primer libro de la Biblia llamado Génesis, que aquí podemos ver que está hablando la palabra de un hombre llamado José. Y José aquí habla la palabra que dice que en él había un espíritu. El espíritu de Dios estaba sobre José. José, amigo, para quien no saben, José era hermano de los 11 hermanos que eran los 11 patriarcas del pueblo de Israel. José era el hermano antepenúltimo. José fue un joven que desde muy joven Dios comenzó a tratar con su vida. Dios le mostró lo que en el futuro iba a ser, que él iba a llegar a ser el segundo después del rey Faraón, pero pasaron muchos años, pasaron casi como 30 y tantos años para que él llegara a ser gobernador en el pueblo de Israel. Pero nosotros vemos aquí en la palabra que José, durante todos los años de su vivencia, en todo lo que él pasó, dice la Biblia que el Espíritu de Dios siempre estaba con él. Dios siempre estaba con él, porque se ve a través de la palabra que cuando él llega a la casa de su patrón Potifar, dice que todo prosperaba porque Dios estaba con él. Cuando él fue enviado a la cárcel, calumniado por querer violar a la mujer de Potifar, dice que la cárcel también prosperó. ¿Por qué? Porque dice que Dios estaba con él. Y ahí podemos ver que cuando él toma el gobierno como gobernante y Faraón le entrega el poder, el anillo de la autoridad a José, dice que Israel prosperó. El pueblo de Israel, que entraron 70 personas que eran los descendientes de Jacob, que eran los hermanos de José, y todos, su esposa, sus hijos, cuando ellos salen en el tiempo de que pasaron 400 años, Moisés sacó ese pueblo, casi eran como 1,5 millones de personas, en las cuales Dios los multiplicó. Amigo, toda la prosperidad viene de parte de Dios. Toda la bendición viene de parte de Dios, pero donde está el Espíritu de Dios, donde está un hombre ungido, allá hay bendición. ¿Y qué significa ungido? Porque el Espíritu de Dios reposa sobre ese hombre. Y eso es lo que sucedió con José. Por eso que José pudo gobernar bien. Pudo ser un hombre equilibrado. Sabía equilibrar, sabía administrar, sabía controlar los bienes del gobierno de Egipto y sabía compartir para todos sin acepción de personas, porque en él reposaba el Espíritu de Dios. Hoy en día, acá en el Perú, acá en Chimbote, en los gobiernos regionales, en los gobiernos municipales, en el mismo Congreso, en el mismo gobierno peruano, en los mismos gobiernos sudamericanos, centroamericanos, europeos y en diferentes gobiernos extranjeros, no hay ningún hombre que pueda gobernar una nación, un país, que el Espíritu de Dios esté sobre él. Son personas que pueden hablar de boca para afuera que creen en Dios, pero como dice la palabra, de labios solamente hablan, mas su corazón está lejos de Dios, mas su corazón está apartado de Dios, mas su corazón no está entregado a Dios. No tiene Dios el gobierno de su vida. Dios no tiene el control de su alma. Dios no tiene el control de su boca.
Dios no tiene el control de su alma completa. Ellos nos han rendido su alma a Dios y en ellos no está el Espíritu de Dios, sino en ellos no está el Espíritu de Dios. Y si no está el Espíritu de Dios, ¿quién gobierna su vida? ¿Quién controla su vida? Por eso es que la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. El hombre miente, el hombre engaña. ¿Y por qué miente el hombre? ¿Por qué engaña el hombre? ¿Por qué el hombre se convierte en mentiroso siendo un gobernante, siendo un hombre que tiene poder, teniendo un cargo, teniendo una profesión? Teniendo esa profesión, está en un cargo elevado, con muchos rangos, con muchos galones, con mucho respaldo de la nación o del pueblo. Está arriba. ¿Por qué es mentiroso? Porque el Espíritu de Dios no está en él. Y mientras el Espíritu de Dios no esté en un hombre va a ser mentiroso. La Biblia dice que no hay hombre que no mienta. No hay hombre que pueda domar su lengua. José supo gobernar porque el Espíritu de Dios estaba en él y Dios estaba con él. Hoy en día, ¿cuántos gobernantes el Espíritu de Dios no está en él? En ellos hoy en día está el espíritu de Satanás, el espíritu del demonio, el espíritu perverso y malo. Por eso es que el hombre es mentiroso, por eso es que el hombre es perverso, por eso es que el hombre es sagaz, hábil, pero para mentir, para engañar, para transgredir. Es astuto, es inteligente, pero para hacer maldades solamente. Por eso usted puede ver gobernantes que tienen un cargo, un gobierno, están metidos en corrupción. Usted puede ver el haber de cuántos políticos con una profesiones en diferentes rangos, en diferentes niveles, en diferentes estatus, y están en la cárcel como un vulgar delincuente. ¿Sabe por qué? Porque los poseó el espíritu de ambición, el espíritu de avarismo. Los poseó porque no estaba el Espíritu de Dios en ellos. Y por eso que se vuelve el hombre corrupto, porque el dinero los enciega, el dinero los hace brillar sus ojos y terminan en la cárcel, porque el Espíritu de Dios no está en ellos para enseñarlo a gobernar ese cargo que ha sido dado. En cambio, usted ve en José, no sucedió eso. José no era ladrón, José no era corrupto, José no era un hombre perverso y malo, sino era un hombre de acuerdo con el corazón de Dios, como dice la Biblia. Y usted puede ver aquí en la palabra de Dios que dice: y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Escuche, ¿acaso hallaremos un hombre que esté el Espíritu de Dios en él? Usted puede ver, hay un montón de gobernantes, pero el Espíritu de Dios no está en él. ¿Sabe por qué? ¿Cómo se da cuenta que el Espíritu de Dios no está en él? Así hable de la Biblia, así sepa textos bíblicos, así hasta predique de la palabra. Ese gobernante, ¿sabe cómo usted se da cuenta que el Espíritu de Dios no está en ese hombre? Porque ese hombre usted le ve que le sacan en videos, en grabaciones ocultas, emborrachándose, drogado, con prostitutas, con mujeres rameras. Entonces usted puede darse cuenta, la Biblia dice, por su fruto lo conoceréis. La Biblia dice que el Espíritu de Dios te lleva a la santidad, te lleva a orar, a ayunar, a predicar, a leer la palabra, a amar a tu prójimo, a no practicar el adulterio, la fornicación, la lujuria, a robar y a mentir. Es cuando está el Espíritu de Dios en el hombre. Por eso usted ve en la palabra, Jesucristo cuando vino a esta tierra vino como hombre, fue hombre, pero dice la Biblia que el Espíritu de Dios reposaba sobre él. Y durante sus 3 años de ministerio que Jesús tuvo en la tierra, Jesús dice que el Espíritu de Dios reposaba sobre él, estaba sobre él, andaba con él, dormía con él, caminaba con él. Cuando él predicaba estaba con él en todo tiempo. El Espíritu de Dios estaba con Jesús. Y por eso usted puede ver los frutos y el testimonio que Jesús dio sus 3 años de ministerio. El apóstol Pedro, cuando Cristo lo llama,
Pedro se convierte a él, pero cuando Pedro lo llama a Jesús, era un vulgar pescador, venía de ahí del vulgo, un hombre corrupto, un hombre perverso, un hombre pendenciero. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no estaba sobre Pedro, pero dice la Biblia que cuando el Espíritu de Dios vino sobre Pedro, recibió la investidura de poder. Usted puede ver a Pedro amando a su suegra, amando a su prójimo, predicando la palabra, porque el Espíritu de Dios vino sobre él. El apóstol Juan, por eso que dice la Biblia, que al apóstol Pedro, el apóstol Juan y al apóstol Jacobo, la Biblia lo llama que eran hijos del trueno. ¿Por qué? Porque eran amargados, pleitistas, agresivos. Pero cuando vino el Espíritu de Dios sobre el apóstol Juan, usted puede ver, la Biblia dice en el libro de Primera de Juan, en Segunda de Juan, dice, y Dios es amor. Amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Aconsejando el apóstol Juan, hablando de amor. ¿Por qué? Porque él lo vivía en su carne, en su vivencia. Él lo palpaba, que es el amor, porque el Espíritu de Dios vino sobre él. Y eso es lo que enseña el Espíritu de Dios, amar. Amar a tus enemigos. A ignorar las palabras necias, las palabras de doble calibre que hablan las personas, ignoras y lo amas. Y más bien que cuando tienes el Espíritu de Dios, tú sientes pena y tristeza por esa persona que así como vive, está camino al infierno. Y da pena y tristeza porque no quiere darse cuenta, no quiere reconocer, no quiere activarse, no quiere acercarse a Dios para que Dios le cambie, para que Dios lo liberte, para que Dios lo transforme, para que Dios lo salve de la condenación. Da pena y tristeza ver la humanidad, ver los hombres, ver esta ciudad, ver el mundo entregado en el pecado y en el paganismo. Usted ve a la Biblia. Usted ve en la palabra de Dios. Elías. Dice que el Espíritu de Dios estaba sobre Elías. ¿Ah? Y usted ve a Elías. Hablaba de Dios. Predicaba de Dios. Eliseo predicando de Dios. Noé 120 años predicaba la palabra y nadie se lo obedecía. Nadie le escuchaba, nadie quería obedecer. Todo el mundo entregado en el pecado, en sus quehaceres, en sus cosas del mundo, y nadie quería obedecerlo a Noé, diciendo, Noé de solamente, ¿qué le decía? Dios ha dicho que viene una lluvia sobre esta tierra. ¿Quién hacía caso? Nadie, todo el mundo se reía. Todo el mundo se burlaba, todo el mundo lo despreciaba. Como hoy en día se predica la palabra y dice, Cristo viene, y todo el mundo se burla. Todo el mundo dice, callen ese loco malo que grita. ¿Ah? Pero sí, lo creen a la cerveza, a la droga, al adulterio, a la fornicación. Están metidos en el pecado, haciendo cosas malas, robando, estafando, delinquiendo y viviendo como si no hubiera Dios. Claro, como a Dios no lo ven, y entonces creen que Dios es como una fábula, como un cuento. Piensan que Dios no existe, piensan que Dios no vive, dicen sí, yo creo en Dios, pero es un decir, es un hablar, porque si verdaderamente creyeran que Dios existe, no practicaran el pecado. Y usted ve en la palabra de Dios a un hombre que el Espíritu de Dios estaba en él, llamado Enoc. Abel, ¿por qué Abel dice que traía buenas ofrendas para Dios? ¿Cuáles eran las ofrendas? Su vivencia, su fruto, su comportamiento. ¿Acaso Abel no sabía que a su hermano Caín lo odiaba? Sí sabía, pero él no lo odiaba a su hermano, a su hermano Caín, sino él lo amaba, lo estimaba, lo valoraba, lo apreciaba, porque sabía que su hermano era débil. Abel, a su hermano Caín, porque Abel veía que en su hermano Caín ya no estaba el Espíritu de Dios, se había apartado el Espíritu de Dios de él por sus maldades, por su vida de pecado. Pero Abel amaba a su hermano, pero Caín odiaba a su hermano. ¿Y por qué Caín odiaba a su hermano? Porque el Espíritu de Dios no estaba en Caín, sino estaba el espíritu de Satanás. El espíritu Satanás hace que el hombre odie, que el hombre desprecie, que el hombre se llene de amargura, de odio, de desprecio. Ese es el demonio que posee al hombre. Usted puede ver en Caín, siendo hermano de padre y madre, odiaba a su hermano Abel. Lo quería desaparecer hasta que llegó a concebir el pecado y lo mató. Usted se da cuenta de las consecuencias que trae no tener el Espíritu de Dios.
las consecuencias que trae no tener a Dios en el corazón. Esas son las consecuencias. Por eso usted puede ver la mayoría de hombres que entran a gobernar una ciudad y un país terminan desquebrajados, terminan avergonzados, terminan en poder judicial, enjuiciados, o otros terminan corridos de una nación, de un pueblo. ¿Por qué? Porque no toman en cuenta a Dios, no toman en cuenta el Espíritu de Dios, no toman en cuenta su palabra, lo toman en poco. Y ellos quieren hacer, como tienen el poder, tienen el cargo, como dice ese dicho, tienen al toro por las astas, se creen poderosos e intocables y piensan que nunca van a salir, y después están en el banco de los acusados, siendo avergonzados, siendo sacados su pecado oculto como vulgares ladrones. ¿Por qué? Porque el hombre no quiere acercarse a Dios. Sí se quiere acercar a la religión, sí se quiere acercar a los ídolos, a las imágenes, a eso sí, porque eso no lo habla, la imagen no habla, la imagen no te reprende, la imagen no te saca tu pecado, los brujos no te dicen tu pecado, el brujo más bien te manda a adulterar, a fornicar, te prepara guayancho para que vayas a fornicar, a adulterar, que vayas a robar, a mentir, a engañar, para tu destrucción y tu desgracia. Mas el Espíritu de Dios no, Él te habla, Él te exhorta, te consuela, te edifica, para tu bien, para tu bienestar, para que tú seas salvo y no seas condenado. Y mientras estés en esta tierra, disfrutes de todo lo bueno, de los manjares, de lo precioso, de lo lindo que es la vida, en la cual Dios te regala cada día. El mundo vive desquebrajado, triste, melancólico, lloroso, amargado, renegando. ¿Por qué? Porque no tienen a Dios, no se entregan a Dios, no dejan que el Espíritu de Dios gobierne su vida para ellos ser un buen gobernante de su hogar, de su casa, de su familia, de su trabajo, de su negocio. Miren lo que sigue diciendo aquí la Biblia. Génesis capítulo 41, versículo 39 dice: y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo eso, no hay entendido ni sabio como tú. Mire, la sabiduría, dice la Biblia, la primera sabiduría viene de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Que el Espíritu de Dios estaba sobre José. Y dice la Biblia que José era sabio, era entendido, era inteligente. Inteligente, por si acaso, no es el que está en la universidad, porque para ir a la universidad hay que tener plata nomás. Si hay inteligentes, no podemos generalizar que todos son inteligentes. Hay personas que son inteligentes, que Dios le da inteligencia, le da sabiduría, pero no para que el hombre se jacte y se vanaglorie: yo soy inteligente. Eso no sabe nada. El que se vanagloria y se exalta a sí mismo, ese está desquebrajado, está cortado, está caído. Porque dice la Biblia que Dios mira de cerca al humilde, mas mira de lejos al soberbio y al orgulloso. ¿Cuántos ladrones mentirosos hay? Cuando salían años atrás a hacer sus campañas políticas, anda a verlo cómo hablaban, como el oro. Como el oro cuando le dan vino, hablan pura falacia, puro bagazo, pura mentira. La sabiduría, la inteligencia, el conocimiento se demuestra como lo hizo José. En el campo, en la cancha, ahí en el desierto, ahí lo demuestra, como lo hizo José. Siendo un buen gobernante, no un ladrón, no un estafador. Usted ve a José. Mire, vamos a la Biblia. Daniel fue otro gobernante que habla la Biblia. ¿Y por qué lo odiaban a Daniel? Porque Daniel no era corrupto, no era ladrón. Mire, vamos a la Biblia. Daniel capítulo 6, versículo 3. Dice: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. ¿Qué espíritu superior estaba sobre Daniel? El espíritu superior que estaba sobre Daniel, ¿cuál era? El Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios es el que da sabiduría. Y usted puede ver en la Biblia que el Espíritu de Dios estuvo sobre Salomón,
Y dice la Biblia que fue el hombre más sabio de la tierra. Pero cuando Salomón tomó la decisión y se creó Salomón que él era el sabio, que él era el inteligente, el Espíritu de Dios se apartó de él. Y usted ve a Salomón que se convirtió en el hombre más adúltero de la tierra que ha existido hasta el día de hoy. Eso pasa cuando el hombre se cree que es él. Se cree que él sabe hablar. Se cree que él es el inteligente. Se cree que él es el sabio. Se cree que él es el todopoderoso sabio, el súper sabio, el súper inteligente. Y usted puede ver a Salomón convertido en un adúltero, convertido en un bigamio, convirtiendo bigamia, teniendo 1000 mujeres. ¿Tú sabes cuántos hijos tú? ¿Ah? ¿Cómo terminó? Sansón, dice la Biblia. Mire, vamos a la Biblia. En Jueces capítulo 14, versículo 6. Usted va a ver la Biblia. Cuando Sansón, el Espíritu de Dios estaba sobre él, mira lo que hacía Sansón. Samuel, en primera de Samuel capítulo 11, versículo 16. Mire lo que dice la Biblia. Dice, al oír... No, este no es. Poder de la sangre de Jesús. Dice la Biblia que Sansón, cuando el Espíritu de Dios venía sobre él, dice que él arrancaba puertas de metal y con una quijada de un asno, dice que mató a 1000 a 2000 soldados, porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. Pero cuando el Espíritu de Dios se apartó, ¿dónde terminó Saúl? ¿Dónde terminó Sansón, perdón? Con las prostitutas, tomando vino, bebiendo. ¿Cuántos hombres que me están escuchando fueron evangélicos? El Espíritu de Dios estaba sobre él. En mujeres también, el Espíritu de Dios estaba en él. Cantaban, alababan, adoraban. Pero cuando se cansaron de vivir tranquilos, de vivir sosegados, de vivir en paz, dormir en paz, de apartarse en paz, se cansaron y se apartaron. El Espíritu de Dios lo dejó, porque la Biblia dice, si tú me dejas, yo te dejaré también. Y entonces el hombre se aparta, el Espíritu de Dios lo deja. Y entonces, ¿qué toma posesión de ellos? El espíritu de Satanás. Y cuando dice la Biblia que Satanás dice, volveré a mi casa de donde he salido, y dice que viene con 7 peores demonios que antes, y al haber de aquel hombre viene a ser peor que antes. Y usted puede ver por eso. Usted ve hoy día hombres y mujeres con la Biblia, como evangélicos, hasta como yo, así predicando, y mañana más tarde se apartan, y usted lo ve ahí en las cantinas, peleando con uno, peleando con otro. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios se apartó y toma posesión Satanás de ese hombre, de esa mujer, así como Sansón. Y usted lo ve en los prostíbulos, en las peñas, en las discotecas, peleando, envidiando, llenándose de odio y de rencor, peleando con todo el mundo. Y la gente dice, pero ese no fue evangélico, esa no fue evangélica. Sí fueron, pero no se trata de decir que es evangélico o evangélica. Se trata de que el Espíritu de Dios repose sobre su vida. Por eso usted puede ver, hay mucha gente que también van a las iglesias, tienen hasta Biblia, son evangélicos, hombres y mujeres, y vaya a ver su testimonio, peleando con uno y con otro, agarrándose a puñetes y a golpes. Usted sabe, yo acá en este lugar donde trabajo varias veces me han buscado pleito, me han mentado la madre, me han empujado a quererme tirar el puñete. Si el Espíritu de Dios no hubiera estado sobre mí, lo hubiera respondido de igual manera, con esa misma brutalidad, con ese mismo salvajismo. ¿Ah? Pero como el Espíritu de Dios estaba conmigo, no sentí pero nada de querer estar peleando. Pero si el Espíritu de Dios no hubiera estado conmigo, imagínate lo que le hubiera hecho a esa persona. Porque ya no hubiera estado el Espíritu sobre mí, si no hubiera estado Satanás sobre mi vida y lo hubiera respondido igual a igual. Porque eso es lo que hace el diablo. Crea división, crea pleito, contienda, hace pelear. Eso es lo que hace Satanás. Mire, vamos a sacar la Biblia. En Jueces capítulo 14, versículo 6, lo que dice la palabra. Dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón,
quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito, dice, sin tener nada en sus manos, y no dice, y no declaró a sus padres ni a su madre lo que había hecho. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu de Dios estaba con él. ¿Qué cosa hació? Dice que despedazó a un león. Y el león, en lo espiritual, es Satanás, porque la Biblia lo llama el león rugiente. Y cuando el Espíritu de Dios está en el hombre, despedaza al león espiritualmente, vence el pecado, vence el adulterio, vence todas las cosas. Pero cuando el Espíritu de Dios se va, usted puede ver, como acabo de hablar, cómo terminó Sansón. Y así termina el hombre. Así es como los hombres viven. Mire, Primera de Samuel, capítulo 11, capítulo 6, versículo 6, lo que dice la palabra. Mire lo que dice acá. Primera de Samuel, capítulo 11, versículo 6. Dice la palabra. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino, dice, sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera. Pero este no fue una ira carnal. Esto no fue una ira, un temperamento humano. Eso fue del Espíritu de Dios. ¿Qué cosa vio? Injusticia que se estaba haciendo con el pueblo de Israel. Por eso que se llenó de ira. Si nosotros seguimos leyendo la Biblia, encuentra que dice la Biblia que Saúl estaba en el grupo de profetas. Marchaba con los profetas. Saúl profetizando. Saúl honrando a Dios. Saúl glorificando a Dios. Saúl exaltando a Dios, porque mientras el Espíritu de Dios estaba en él lo hacía. Pero usted puede ver cuando a Saúl, mire, vamos aquí, en 1 Samuel capítulo 16, versículo 14, mire lo que dice. Mire, y el Espíritu, dice, y el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Escucha, ¿está escuchando, amigo? Dice, y el Espíritu de Jehová, de Jehová se apartó de Saúl, mejor dicho, se fue de su vida, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. ¿Quién le mandó a Satanás a atormentarlo a Saúl? Fue Dios, porque dice de parte de Dios, porque Dios tiene autoridad y poder sobre el diablo y los demonios, y sobre todo lo que ha sido creado en esta tierra. Dios tiene poder, la autoridad. Y usted puede ver a Saúl. ¿Cómo se volvió Saúl? ¿Cómo se volvió Saúl? Un hombre amargado, egoísta, envidioso, malo y perverso, con deseo de matar. Y usted ve, lo quería matar a David. ¿Por qué? Porque solamente el pueblo dijo, Saúl mató a sus miles y David mató a sus 10,000. Él era un semigigante, casi como 2 metros. David era un pequeñito de estatura. Pero sin embargo, Saúl lo odiaba a David por pequeño. ¿Por qué lo odiaba? Porque lo cantaron. Él era más alto. Como rey tenía todo, no le faltaba nada. Pero usted puede ver ahí el espíritu de envidia que poseó a Saúl. Caín tenía, porque eran los primeros pobladores que vivieron en esta tierra, Caín y Abel, con Adán y Eva. Y tenía toda la tierra y todo el globo terráqueo para sembrar en el campo. Pero sin embargo, su hermano Abel solamente tenía unas cuantas ovejas y lo odiaba. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu de Dios no estaba sobre él. ¿Por qué hay tanta maldad en esta tierra? Por la ausencia de Dios en el corazón del hombre. Muchas veces el hombre dice, ¿por qué hay tanta maldad? Si Dios lo hiciera, si Dios interveniera, el hombre cambiaría, esta humanidad cambiaría. Aquí no depende de Dios, aquí depende de ti, amigo, amiga que me escucha. Depende de ti. Tú eres el que tienes que dar el primer paso. Y dar un paso al costado y dejar el pecado, dejar la maldad, dejar al diablo, dejar a los demonios y acercarte a Dios y reconocer tu condición de vida y decirle, Señor, acá está mi vida, te entrego. Y entonces el Espíritu de Dios vendrá sobre tu vida y tú serás mudado en una nueva criatura.
Como dijo Jesús a Nicodemo, Nicodemo, es necesario que nazcas del agua y del Espíritu para que puedas entrar al reino de los cielos. ¿Cuántos hombres conocen Biblia? Como Nicodemo, son maestros en la palabra, son muchas veces hasta pastores, pero tienen que nacer del agua y del Espíritu para que puedan entrar al reino de los cielos. Es que no han nacido de nuevo. ¿Y qué cosa es nacer de nuevo? Cuando tú naces de nuevo, el Espíritu de Dios vendrá sobre tu vida. Miren la Biblia. Judas tuvo el mejor maestro del mundo. Tuvo el mejor a su lado, que era Jesús, que lo enseñó. Judas tuvo la oportunidad. Judas tuvo la oportunidad de ser salvo. Judas, usted ve en la Biblia que dice que Jesús le mandó a predicar de dos en dos. Judas echaba fuera demonios. Judas predicaba y hablaba de la palabra. Pero Judas lo hacía porque Jesús lo veía. Lo hacía por cumplir solamente. Pero usted ve en la palabra del Señor que dice la palabra que Judas era un ladrón. Judas se robaba el dinero. Era un ladrón. Y estando con Jesús, Judas no le interesaba salvar su alma. A Judas no le interesaba que Jesús andaba con él. A Judas no le interesaba la vida eterna, la salvación de su alma. A Judas le interesaba lo material. A Judas le interesaba las cosas materiales. Mejor dicho, que a Judas era un materialista. Judas hablaba bien. Tal vez abrazaba las almas. Les predicaba, lo compartía la palabra. Echaba fuera demonios. Hablaba con las personas, porque para predicar tenía que hablar bien. Pero sin embargo hablaba bien, pero era un sinvergüenza, era un ladrón. Y él mismo, que su conciencia no lo dejó tranquilo. ¿Qué terminó Judas? Usted ve en la Biblia. Judas él mismo se ahorcó. A él nadie lo mataron. Nadie lo mató a Judas. Él mismo se fue y se ahorcó. Porque el cargo de conciencia no te deja dormir. Y la conciencia te sigue a tu ducha, a tu cama. Donde estás, ahí la conciencia te acusa. El mejor testigo que cada hombre tiene, ¿sabes cuál es? Tu conciencia. Tu conciencia es lo que te dicta y te dice qué clase de persona eres tú, cómo vives delante de Dios al escuchar el mensaje. Tú puedes decir, no, es mentira, pero tu conciencia dentro de ti te ralguye y tú te sientes mal. Y así es como la conciencia no lo dejó tranquilo a Judas. Y Judas terminó ahorcándose. Nadie lo señaló que era un ladrón y terminó matándose. Él solo se mató. Pero usted puede ver a Acán. Acán fue diferente. Acán estaba con Moisés, con Josué, perdón. Y Dios le dijo, vayan del anatema, pero no tomen nada del anatema. ¿Qué le dijo? Mejor dicho, que no robaran. ¿Y Acán qué hizo? Vio unos lingotes de oro, vio unos mantos babilónicos y se echó al bolsillo. Y fue a su casa y le escondió bajo su casa. Pero Dios, que todo lo sabe y todo lo ve, lo dijo, el maldito está ahí. Y Dios le dijo, tal persona es. Es que nadie se puede esconder de Dios. Así sea el presidente de la Corte Suprema. Así sea el jefe supremo de la ONU. Así sea el presidente de la Unión Soviética, de Rusia, del país más poderoso que sea. Son seres humanos. Y sobre todos esos hombres hay un poderoso que se llama Dios, de quien te vengo a predicar, de quien te vengo a hablar la palabra. Y tú escuchas esta palabra y esta palabra te juzgará en el día postrero. Y no dirás que nunca te predicaron y te hablaron. Sí, te hablaron y te predicaron montones de veces, escuchaste. Y no te quisiste arrepentir. Lo tomaste en poco esta palabra, te reíste y te burlaste. Y seguiste con tu vida como si no pasara nada. Pero todo tiene su tiempo. Dice la Biblia
que todo lo que ha sido creado bajo el cielo tiene su hora, tiene su día. Tiempo de nacer, tiempo de morir. Tiempo de sembrar, tiempo de cosechar. Tiempo de reír, tiempo de llorar. Todo tiene su tiempo. Y el tiempo lo tiene Dios. Pero Dios te advierte. Dios te habla. Dios te anima. Dios te alienta. Dios no quiere destruir a la raza humana. Dios no quiere que el hombre se pierda. Dios no quiere que el hombre sufra. Dios no quiere que el hombre viva entristecido. Pero el hombre es que no quiere. El hombre es que no quiere acercarse a Dios. Tú, amigo que me escuchas, tú eres el problema. Si vives como vives y andas como andas, es porque tú no te quieres acercar a Dios. Pero si tú hicieras lo que hizo Abel, lo que hizo Enoc, lo que hizo Noé, lo que hizo Eliseo, lo que hizo Elías, lo que hizo el apóstol Juan, lo que hizo el apóstol Pedro, se acercaron a Jesús, se acercaron a Dios, obedecieron su palabra y usted ve cómo terminaron en victoria, prosperados, bendecidos y en victoria. Pasaron pruebas, pasaron luchas, dificultades, necesidades, muchas cosas, pero Dios estaba ahí para socorrerlos y ayudarlos. Pero si tú te pones tu corazón duro, te rebelas contra esta palabra, no quieres nada de la palabra, no quieres nada de Dios, vas a terminar como terminó Saúl. Vas a terminar como terminó Caín. Vas a terminar como terminó Judas. Vas a terminar como terminó Acán. Vas a terminar como terminó Salomón. Vas a terminar mal como terminó Sansón. Vas a terminar mal como terminó Naamán. ¿Sabes por qué? Porque estas personas que estoy mencionando fueron personas que despreciaron a Dios, que no quisieron nada de Dios, que se creyeron autosuficientes. Y entonces, amigo, en ti está la decisión. Dios no te obliga, no te exige, en ti está. Si tú crees a esta palabra, ahí donde tú estás, te hago una invitación. Una invitación, amigo, a repetir estas palabras. Si tú crees a este mensaje, ahí donde tú estás, dile: Padre Santo, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Señor, borra mi nombre del libro de la muerte, paso al libro de la vida. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Cámbiame, Señor. Libértame, libérame, transfórmame. Haz de mí una nueva criatura. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén.